En la tirotoxicosis vamos a ver un aumento de la hormona tiroidea, lo que provoca que se contraiga mucho más el corazón, causando un aumento de la volemia y por ende de la presión arterial sistólica. En cuanto a la frecuencia cardíaca, como la hormona T3 aumenta la actividad del nodo sinusal, como se incrementa la expresión de los receptores beta-adrenérgicos, se va a aumentar el flujo de calcio intracelular a las células miocárdicas, lo que va a mejorar la contractilidad del corazón y por ende causando taquicardia. En cuanto a la temperatura, al aumentar el metabolismo basal, pues va a haber un incremento en la actividad de las bombas sodio-potasio y de la termogénesis en el tejido adiposo. En cuanto a la glucemia, se aumenta la gluconeogénesis hepática y la absorción de glucosa en el intestino. Se potencia la lipólisis causando hiperglucemia. En cuanto al estado mental, este aumento de las hormonas tiroideas puede provocar un aumento en la actividad del sistema nervioso central, resultando en ansiedad, nerviosismo e insomnio. Esto por el incremento en la expresión de los receptores adrenérgicos. En el hipotiroidismo, como hay disminución de las hormonas tiroideas, se conduce a una reducción en la contractilidad del miocardio y un aumento en la resistencia vascular periférica, y esto eleva la presión diastólica. En cuanto a la frecuencia cardíaca, la disminución de T3 reduce la actividad del nodo sinusal, lo que nos va a disminuir la frecuencia cardíaca. En cuanto a la temperatura, como se reduce la tasa del metabolismo basal, se debe tener una menor actividad de las bombas sodio-potasio y una disminución en la termogénesis. En cuanto a la glucemia, la gluconeogénesis y la absorción de glucosa van a estar disminuidas, lo que puede llevar a niveles normales o disminuidos de la glucemia. El estado mental, pues hay lentitud en los estados cognitivos, en los procesos cognitivos y depresión debido a la disminución de la síntesis de neurotransmisores como la serotonina. En el síndrome de Addison, con la disminución de la aldosterona, esto provoca una pérdida de sodio y de agua por el riñón, lo que va a reducir el volumen intravascular y esto puede causar una hipotensión. En cuanto a la frecuencia cardíaca, la hipotensión inducida por la deficiencia de aldosterona y cortisol nos va a provocar una taquicardia compensatoria mediada por el sistema nervioso simpático. En cuanto a la temperatura, por la falta de glucocorticoides, se puede llegar a una hipoglucemia severa, que disminuye luego la temperatura. En cuanto a la glicemia, el cortisol es crucial para la gluconeogénesis y la respuesta contrarreguladora a la hipoglicemia. Entonces, como disminuye esto, aumenta la sensibilidad a la insulina. En cuanto al estado mental, este puede manifestarse como fatiga, letargo, depresión y confusión. En la cetoacidosis diabética vamos a tener que la hiperglucemia extrema causa una diuresis osmótica que resulta en la pérdida de agua y electrolitos, principalmente el sodio y el potasio, por la orina, y eso nos va a reducir la presión arterial. En cuanto a la frecuencia cardíaca, por esta hipotensión causada por la deshidratación, el sistema nervioso simpático se activa para mantener la perfusión de los tejidos, y esto lo hace aumentando la frecuencia cardíaca. En cuanto a la temperatura, la deshidratación y la acidosis pueden llevar a una disminución de la temperatura debido a la falta de energía y la disfunción metabólica general. En cuanto a la glicemia, hay niveles elevados de glucosa en la sangre porque en ausencia de insulina las células no pueden absorber la glucosa y esto provoca gluconeogénesis y la glucogenólisis. Y el estado mental, vamos a tener que la hiperosmolaridad por la hiperglucemia va a provocar deshidratación, lo que puede manifestarse como confusión, letargo e incluso coma en casos severos. Para explicar el ciclo menstrual, primero tenemos la fase menstrual que va del día 1 al 5. Comienza con el primer día de sangrado menstrual. Este sangrado es el resultado del desprendimiento de la capa funcional del endometrio. La reducción de los niveles de estrógeno y progesterona al final del ciclo anterior desencadena este proceso. La fase folicular, que va del día 1 al 13, que durante esta fase la hormona liberadora de gonadotropinas del hipotálamo estimula la secreción de FSH y LH por la hipófisis. La FSH promueve el crecimiento de varios folículos en los ovarios, pero solo uno generalmente se convierte en el folículo dominante. Este folículo produce sus estrógenos, lo que contribuye al engrosamiento del endometrio y hace retroalimentación positiva en la hipófisis para que los niveles de LH, a medida que se acerca la ovulación, aumenten.
Tercero, tenemos la ovulación, que es en el día 14, que el pico de LH provoca la ruptura del folículo maduro y la liberación del óvulo hacia la trompa de falopio. Este es el momento más fértil del ciclo. La fase lútea, que va del día 15 al 28, que después de la ovulación el folículo roto se transforma en el cuerpo lúteo, que secreta progesterona. Esta hormona mantiene el endometrio engrosado y preparado para una posible fertilización. Si no ocurre la fertilización, el cuerpo lúteo se degenera, lo que provoca una caída en los niveles de progesterona y estrógeno. Esta disminución hormonal conduce al inicio de un nuevo ciclo con la fase menstrual. En conclusión, el estrógeno es responsable del desarrollo del folículo y del engrosamiento del endometrio, mientras que la progesterona mantiene el endometrio para una posible implantación. FSH y LH regulan el crecimiento del folículo y desencadenan la ovulación. Alteraciones en el metabolismo de los carbohidratos. Los esteroides pueden aumentar la resistencia a la insulina y el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. Esto se debe a que pueden afectar la manera en que el cuerpo utiliza la glucosa. Cambios en el metabolismo de las grasas. Pueden provocar un aumento en la acumulación de grasa abdominal y redistribuir la grasa corporal, resultando en una apariencia más centralizada de la obesidad. Problemas con el perfil lipídico. Los esteroides pueden aumentar los niveles de colesterol LDL, colesterol malo, y disminuir los niveles de colesterol HDL, colesterol bueno, lo que incrementa el riesgo de enfermedad cardiovascular. Impacto en la salud ósea. El uso prolongado de esteroides puede reducir la densidad ósea, aumentando el riesgo de osteoporosis y fracturas. Alteraciones en la función hepática. El uso crónico puede afectar la función hepática, aumentando el riesgo de enfermedades del hígado como la hepatitis bactericea. Efectos sobre la masa muscular. Aunque los esteroides anabólicos pueden aumentar la masa muscular, también pueden llevar a la atrofia muscular y debilidad cuando se usan sin control o se interrumpen repentinamente. El uso crónico de esteroides puede llevar al desarrollo del síndrome de Cushing, y esto ocurre debido a que los medicamentos afectan el equilibrio hormonal del cuerpo, afectan el eje suprarrenal. El síndrome de Cushing es una condición causada por una exposición prolongada a niveles elevados de cortisol en el cuerpo. El cortisol es una hormona producida por las glándulas suprarrenales y tiene múltiples funciones, como regular el metabolismo, la respuesta al estrés y la inflamación. Exposición externa a corticosteroides. Los esteroides anabólicos en sí mismos no causan el síndrome de Cushing. Sin embargo, los corticosteroides como la prednisona, la dexametasona o la hidrocortisona son una clase de esteroides utilizados para tratar enfermedades inflamatorias y autoinmunes. Cuando estos corticosteroides se usan de manera crónica, especialmente en dosis altas, pueden imitar los efectos del cortisol producido naturalmente por el cuerpo. Feedback negativo en el eje hipotálamo-hipófisis suprarrenal. Los corticosteroides administrados exógenamente pueden afectar este eje, que regula la producción de cortisol. La administración prolongada de corticosteroides puede suprimir la producción natural de cortisol por las glándulas suprarrenales, debido a un mecanismo de retroalimentación negativo. La glándula pituitaria, que normalmente estimula las glándulas suprarrenales para producir cortisol, puede reducir su producción de ACTH cuando se detectan niveles altos de corticosteroides en sangre. Esta reducción en la ACTH disminuye la producción endógena de cortisol, lo que puede hacer que el cuerpo dependa del suministro externo de corticosteroides. Hay que tener en cuenta que si estos se suspenden de forma repentina, podría dar un síndrome de Addison, dado que el uso de estos medicamentos por un periodo largo de tiempo afecta el eje y podría atrofiar la glándula suprarrenal, siendo incapaz de producir sus respectivas hormonas. Explique qué consecuencias metabólicas tienen los pacientes con déficit de vitamina D. La vitamina D es un nutriente que el cuerpo necesita para fortalecer los huesos y mantenerlos saludables. Es fundamental para la absorción del calcio y del fósforo y ayuda en la formación de dientes y huesos fuertes. También controla el nivel del calcio en la sangre para conseguir una buena coagulación porque actúa en la hemostasia secundaria. También se da una hipocalcemia, que es la disminución de los niveles de calcio en la sangre. Eso se da porque a nivel intestinal disminuye la absorción de calcio y se da una mayor reabsorción ósea, ya que el cuerpo intenta mantener los niveles de calcio en sangre y eso siempre se hace pues como por el hueso. También se da una hipofosfatemia, que es la disminución de los niveles de fósforo en la sangre, ya que al igual que el calcio, la deficiencia de vitamina D hace que se reduzca la absorción intestinal del fósforo. También se da un hiperparatiroidismo secundario, porque las glándulas paratiroides se van a activar en un intento como para compensar la baja concentración de calcio en la sangre. Entonces eso va a conducir a que haya una mayor reabsorción ósea y una mayor excreción renal de fósforo.